vamos a dialogar con el doctor Enrique Novo sobre la presentación de su libro sobre reclamo administrativo previo. También el testimonio de un damnificado por ciberdelito. Y en contacto directo con Pablo Cardoso Herrera, ingeniero en informática, sobre las cuestiones a tener en cuenta para evitar estafas informáticas. Esto, como siempre, en Sujetos de Derecho. Vamos a hablar de ciberdelito, suplantación de identidad. En este caso ofrecían dólares a su nombre por WhatsApp. Esta nueva metodología de delito que utiliza las mismas imágenes de la cuenta de la aplicación, pero con otro número. Dialogamos con el damnificado, el licenciado en nutrición Andrés Biasi. Todo empezó en principio el día viernes 4 de marzo. Bueno, yo trabajo en la localidad de Villa Mercedes, San Luis. Y amanecí esa mañana con el teléfono, digamos, virtualmente, como se dice, explotado, ¿no? Tenía un montón de mensajes de WhatsApp, tenía llamadas perdidas, preguntándome si había cambiado el número de teléfono, si era yo, que necesitaban hablar conmigo. La verdad que no entendía mucho qué pasaba, hasta que en un momento visualizo un WhatsApp de un amigo que me manda un par de capturas de pantalla y me manda un audio indicándome que considero que cree que me fije, que cree que me han hackeado algo, que me han entrado por algún lado en el teléfono, porque me dice, mira, me acabaste de mandar un mensaje, y el mensaje básicamente lo que decía era, bueno, hola, ¿cómo estás? Soy Andrés Biasi, agenda mi nuevo número, necesito que me hagas un favor, y bueno, y ese favor básicamente tenía que ver con comprar dólares, ¿no? A lo cual obviamente yo no entendí nada, no sabía medio, digamos, qué estaba pasando, y bueno, y a partir de ahí empiezo a ver que muchos contactos y mucha gente que me conoce me empieza a mandar capturas de pantalla con el mismo mensaje, en donde yo visualizo un supuesto número nuevo que yo tenía con una foto mía, haciéndose pasar por mí y bueno, intentando de alguna manera estafar con esta cuestión de la venta de dólares, ¿no? Que obviamente yo con el paso del día, con el correr del día, me empiezo a dar cuenta que tiene que ver con eso. En el horario de la siesta empiezo también a recibir mensajes vía Instagram, en donde también me dicen si yo estoy ofreciendo dólares y bueno, básicamente todo tenía que ver con eso, ¿no? Ya avanzado un poquito más la tarde, yo ya sin saber qué hacer, me llego hasta la Policía Federal, ahí la seccional de la Policía Federal en la ciudad de Villa Mercedes, para comentarle que estaba siendo víctima, digamos, de robo de identidad. Yo tampoco más o menos entendía de qué se trataba, lo que me estaba pasando. Y bueno, ahí uno de los policías supuestamente se comunica con un fiscal, el cual le indica que, bueno, que yo tengo, al no ser originario de ahí de la ciudad, tendría que hacer la denuncia en la ciudad de origen, ¿no? Lo que me resultó curioso, pero bueno, nada. Esta situación siguió durante todo el día hasta que en un momento yo pierdo el control de mi cuenta de Instagram, es decir, esta gente que estaba realizando esta situación me cambia el mail y el teléfono asociado a mi cuenta y yo pierdo el control de mi cuenta de Instagram. Y esto sucedió durante todo el fin de semana. Yo el viernes a la noche regreso a la ciudad de Río Cuarto, el sábado a primera hora me llego a la seccional de la policía de acá de Río Cuarto, a efectuar la denuncia, la exposición de lo que me estaba pasando. Me dieron un folletito para hacer la denuncia por vía digital, que fue lo que hice automáticamente ese día. Como te digo, durante todo el fin de semana se siguieron sucediendo mensajes y mensajes y mensajes. Llevo la denuncia con un código a la policía y en el trayecto hacia el centro recibo un WhatsApp de esta gente ofreciéndome una propuesta para devolverme mi cuenta de Instagram, un número con la característica de Buenos Aires, que era el que ellos utilizaban, que utilizaban mi imagen, y bueno, diciéndome esto, que si yo quería recuperar mi cuenta de Instagram y quería que dejaran de molestar a mis contactos,
ellos tenían una propuesta para hacerme. Y bueno, obviamente yo no contesto, leo el mensaje, no contesto, me dicen seguramente te estamos haciendo pasar un mal momento, pero lo que nosotros queremos que vos hagas es que nosotros te acabamos de depositar en tu cuenta del banco 400.000 pesos y necesitamos que vos a esa plata la transfieras a un CBU que te vamos a pasar. Si vos haces eso, nosotros te dejamos de molestar. Acto seguido, yo no contesto, me llaman por teléfono, desde el mismo número, a lo cual yo tampoco contesto, y bueno, y ahí me responden, bueno, evidentemente no te interesa, así que bueno, ahora queda en vos lo que pase de ahora en más. Fui a la policía, hice una ampliación de la exposición que había hecho vía digital, y cuando voy al banco, corroboro que efectivamente me habían depositado ese dinero en mi cuenta de banco, lo cual imagínate, o sea, me genera una situación desesperante porque no sabía básicamente qué hacer con esa situación. Me voy al Banco Nación, vos imaginate, como bueno, todo el mundo se imaginará, el Banco Nación está explotado de gente. Bueno, tuve la suerte de que hay un policía, me entendió mi caso, que yo necesitaba hablar con alguien, me atiende una de las chicas del Banco Nación, pero como yo soy docente de la Universidad Nacional de Villa Mercedes, me dicen que ellos acá no pueden hacer nada porque yo soy cliente del Banco Nación de Villa Mercedes, pero que sí podían elevar un mail y si yo tenía alguna prueba de todo lo que yo les había relatado, y obviamente les doy la denuncia que había hecho en la policía, les doy las capturas de pantalla que había recibido en mi teléfono, bueno, les doy la fotocopia de mi DNI, todo, pasan todo a Mercedes y me dicen que al mediodía llame por teléfono a la sucursal Villa Mercedes, lo cual hago, y de Mercedes me dicen que por seguridad me bloquean mi cuenta. Durante todo el día lunes sigo recibiendo mensajes de gente, porque bueno, la gente por ahí que más o menos me conoce, al ver que tenía una característica de Buenos Aires y que yo supuestamente les enviaba un mensaje para la compra de dólares, querían corroborar si realmente era yo y por eso me llamaban. Bueno, yo a todo esto obviamente le pedí a todos mis contactos que manden mensajes de difusión diciendo que me habían hackeado la cuenta, que denunciaran mi cuenta de Instagram, bueno, demás cuestiones que en principio me empiezan a decir o a sugerir gente que bueno, que yo realmente, concretamente yo no sabía, primero por dónde me habían hackeado, o sea, es decir, por qué medio me habían ingresado y habían obtenido todos mis datos. Y segundo, no saber qué hacer ante esta situación, es decir, cómo frenar esta bola de nieve que se fue generando. Eso realmente nunca lo pude resolver. Bueno, el día martes a la mañana, en función de esta, si se quiere, extorsión o no sé cómo llamarle que me hace esta gente, me llego hasta la Fiscalía Federal y hago toda la exposición que te he comentado. Ahí me toman la denuncia y bueno, y supuestamente me dijeron que habitualmente esta gente opera así, que son 4 o 5 días de presión y que después, si no obtienen mucho o si ya te sacan todo lo que te pueden sacar, te dejan de molestar. Supuestamente yo me quedé con esa idea. No recibí más mensajes, no recibí absolutamente más nada, pero la semana pasada, justo trabajando con mi computadora, a todo esto, con estas sugerencias que yo te digo que me habían hecho, obviamente tuve que dar de baja todo lo que yo tenía, mis casillas de correo, bueno, mi cuenta de Instagram, todo lo digital que yo tenía, me sugirieron que lo diera de baja. Bueno, me tomaron la denuncia ahí, como te dije, a la semana me encuentro con que en mi casilla de correo me llegan notificaciones a mi mail diciendo que se estaban tramitando las adicionales de tarjeta naranja y tarjeta naranja Visa, cosa que yo jamás hice. Así que bueno, estaba en mi casa justamente trabajando, me voy corriendo tarjeta naranja y me encuentro con que supuestamente me habían gestionado adicionales de mi tarjeta, habían pedido la tarjeta naranja Visa y ahí me encuentro con la sorpresa de que yo supuestamente había sacado un crédito por el monto de 400.000 pesos en tarjeta naranja y que al crédito me lo habían otorgado y efectivamente a ese dinero me lo habían depositado en mi cuenta de banco. Con lo cual
Ahí recién pudimos corroborar el origen de ese dinero, ¿no? Yo a todo esto, obviamente hice una presentación en el Banco Nación para que me liberaran la cuenta y desconociendo el ingreso de ese dinero de mi cuenta, en Banco Nación Villa Mercedes me dijeron que habían elevado mi caso a la Casa Central de Buenos Aires y de Buenos Aires me mostraron el mail que les mandaron, decían que necesitaban más pruebas para analizar mi caso. Me quedé con esa situación y es una situación que al día de hoy todavía no la he resuelto. En tarjeta naranja elevaron mi denuncia y hasta el día de hoy no me han comunicado que hayan decidido nada al respecto. Nos vamos a la pausa comercial, la primera en Sujetos de Derecho. A la vuelta vamos a hablar luego del testimonio con Pablo Cardoso Herrera, ingeniero en informática, para saber qué es lo que debemos hacer para evitar este tipo de estafas. Ya veremos. Mi nombre es Natalia, tengo 58 años y estuvimos muy contentos cuando nos enteramos que ya podíamos tener nuestra escritura y que ya nuestro lugarcito era nuestro. Tener el techo propio es realmente un sueño cumplido. Entre todos, hacemos realidad el sueño de la casa propia. Ya entregamos más de 15.800 escrituras sociales gratuitas a beneficiarios del programa Tu Casa, Tu Escritura. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos, hacemos. Pablo Herrera es ingeniero en informática, se ha especializado en ciberseguridad, recibido en la Universidad Católica de Salta. Vivió un tiempo en Barcelona, hoy es experto en ciberseguridad. Con él dialogamos. Pablo, pensaba también en otra cuestión de dejar los datos ingresados para las compras. ¿Qué se recomienda? Porque allí los sistemas nos permiten la opción de guardar los datos de la tarjeta de crédito cuando uno hace compras. ¿Eso es recomendable? ¿No es bueno? Mira, sí y no. Y eso yo sé que del otro lado van a decir, bueno, Pablo, tengo que acordarme los datos de la tarjeta mía, la de mi esposo, la de mi hijo, la de toda la gente. Por ahí tengo 2 o 3 que con esta compro las cosas del súper, con esta los materiales para la construcción, etcétera. Bueno, lo que yo no recomiendo nunca es dejar guardados los datos de la tarjeta en el navegador, por ejemplo, que estoy en la computadora, en el Chrome, en el Internet Explorer, en el Edge, bueno, estos navegadores que nosotros usamos, Safari, si está usando una Mac. Nunca dejar esa opción guardada en el navegador. ¿Por qué? Porque ahí más se puede sentar en la computadora esta, o estos navegadores se sincronizan y vos ingresaste, por ejemplo, le pediste el celular a una persona, a un amigo tuyo, y entraste con tu cuenta y contraseña, se va a sincronizar absolutamente toda esa información y también la información de la tarjeta de crédito. Para evitar todo eso, existen aplicaciones para guardado de contraseñas más que nada. Yo uso una que se llama SafeWord, SafeWord, y también te permite guardar de forma segura los datos de la tarjeta de crédito. Entonces cuando vos estás navegando en una página, eso se puede instalar en la compu y en el celular. No tenés que acordarte los datos porque ya la cargaste la tarjeta de crédito. Entonces, por ejemplo, entras a la página de X banco, la aplicación reconoce cuál es la página y te carga automáticamente los datos de la tarjeta de crédito. Y eso te da la seguridad que solamente lo tenés vos en esa aplicación, y esa aplicación es con la huella digital, lectura de la cara. Bueno, entonces da un poquito más de seguridad. No lo recomiendo que lo hagamos automáticamente en el navegador, pero sí que utilicemos alguna aplicación que nos pueda ayudar. Vamos a hacer una contraseña de las denominadas fuertes. Bueno, hay 2 cosas que tenemos que tener en cuenta acá, y aprovecho que me das el pie. ¿Por qué?
Hay mucha consulta desde el año pasado hasta este año de el tema del hackeo de las cuentas, más allá de qué cuenta sea. Puede ser cuenta de las redes sociales, puede ser, bueno, ni hablar las cuentas bancarias, puede ser la cuenta de Mercado Pago para pagar algo, por ejemplo. Entonces, primero comencemos con la contraseña segura. ¿Qué es una contraseña segura? Que el delincuente sea incapaz de descifrarlas, ¿no? Y no es que la persona, yo como hacker, empiezo a probar 1, 2, 3, 4, 5, la fecha de nacimiento, no. Existen programitas, sistemas automatizados que yo le pongo unos cuantos parámetros, por ejemplo, quiero descifrar la contraseña de mi vecina, entonces pongo el nombre de la vecina, dónde vive, ciertos parámetros que yo conozco de esa persona porque hice ingeniería social, y este programita lo que va haciendo es probando miles de contraseñas por segundo, hasta que si la contraseña es débil, la adivina en 1, 2, 3 semanas o un par de horas. Entonces, mientras más compleja sea nuestra contraseña, más difícil para estos programas adivinarla, o le va a costar mucho más tiempo, ¿bien? Entonces, siempre recomiendo que tenga números, letras y caracteres especiales como un signo de interrogación, un asterisco y demás. Y que sea dentro de todo extensa como unos 6, 7 caracteres. En el caso mío, por ejemplo, para dar el ejemplo, tengo una contraseña de 13 caracteres, son 13, 14 más o menos, que combina todas estas cosas, y la mayoría de los programas que yo te comenté, que si tuvieran que adivinarlas tardarían entre 4 o 5 millones de años según la capacidad de computacional que existe ahora. Entonces, es difícil que a través de estos programas la puedan adivinar. Puede pasar porque se me escapó a mí y le dije a alguna persona y la notó, sí, puede pasar. Pero ahora, presten mucha atención porque es muy importante, existen programas o existen aplicaciones que se llama clave de segundo factor. ¿Vieron eso? La típica de WhatsApp, te mandamos un código de verificación, sí, por favor ingresalo, que te llega por SMS. Bueno, esto ya es algo similar, pero quedó obsoleto. Ahora utilizamos un programa extra, una aplicación extra, donde nosotros ponemos todas las redes sociales o las cuentas que queremos administrar, y cada vez que ingresemos a esa cuenta, vamos a tener que poner 6 dígitos y cada 30 segundos, cada 60 segundos cambian, son dinámicos. Entonces, es mucho más difícil para el hacker o el delincuente. Si sabe mi contraseña, no va a saber esos 6 dígitos, porque esos 6 dígitos son dinámicos, cambian cada 60 segundos. Entonces me da a mí la tranquilidad que por más que me adivinen la contraseña, por más que pierda la contraseña, sin esa aplicación y sin esos 6 dígitos que me brinda la aplicación cada 60 segundos, no van a poder entrar. Así que contraseña de segundo factor o clave de segundo factor es fundamental para los tiempos que vienen. Sé que es un fanático de la formación educativa. Pensaba en esto, Pablo, también, de cuánto de cultura informática real se empieza a replantear, siempre fue necesaria, pero en estos tiempos, para hablar un mismo idioma rápido, para evitar todo este circuito de etapas. ¿Cuán lejos estamos de la calidad educativa de colegios primarios, secundarios, para una etapa que me parece básica, necesaria, que tiene que ver con la actualidad en redes de sistemas, ¿no? Mira, yo te puedo hablar de mi experiencia en Córdoba el año pasado. Los últimos años estuve con el Ministerio de Ciencia y Tecnología recorriendo las escuelas de las provincias, hablando justamente de este tipo de cosas. El Plan Conectividad Córdoba también hizo todo lo que es una concientización de los chicos, de los más chicos sobre todo. Y es increíble cómo los más chicos, mira que yo no tenía la experiencia de tratar con chicos desde 6 años, 7 años, donde tenés que contar lo que es la ciberseguridad, la tienen clarísima, y cuando uno va y presenta los problemas de forma natural, de forma en que realmente nos pongamos al lado sin darte miedo, entendiendo cuáles son los objetivos que tienen los chicos en las redes sociales, o la conducta que tienen en los videojuegos también, que también son inseguros, empiezan a entender en conjunto hasta dónde vamos. Entonces creo que parte de los más chicos, parte de ellos la necesidad de preguntarle a los profesores, porque lo he visto, y poner en la agenda los temas de ciberseguridad. Y es por eso que los profesores van, al no entender un poco cómo funciona este mundo, y nos empiezan a buscar a nosotros, ¿no? Para que vayamos a las escuelas, para que vayamos a explicarlo, para que hagamos un videíto explicando. Al menos en Córdoba vi mucha iniciativa de los docentes, mucha motivación de los más chicos y mucha charla a través de diferentes organismos, ¿no? Entonces, aquí lo vi bastante bien. En el resto del país quizás faltaría un poquito de iniciativa un poquito más de arriba, ¿no? Que sea ya no una iniciativa propia. Claro. Exacto.
Digo, sino que sea algo ya regulado. Claro, exactamente, sino que se incorpore esta iniciativa, estos temas a la currícula, que se incorpore también una capacitación formal a los docentes, porque eso es muy necesario, porque cuando hablamos con los más chicos y nos dicen, bueno, profe, pero si yo tengo, por ejemplo, este videojuego y me contacta tal persona y tengo que mandarle información y nosotros no entendemos lo que nos está diciendo, difícilmente tampoco podemos decirle alguna sugerencia o decirle esto es seguro, esto no es seguro. Entonces, me parece que tenemos que formalizar cosas que en la región ya se está haciendo, ¿no? En Brasil, por ejemplo, es algo que ya está formalizado. Y sabes que Pablo pensaba también, donde vamos a denunciar, tampoco hay, digamos, estructuras formadas para tomar denuncias reales. Digo, por eso falta un tema de capacitación concreto en muchas áreas. En Argentina siempre lo urgente está por lo importante, ¿no? Pero exactamente. Es muy importante el lugar donde uno va a denunciar, porque en muchos casos, y hasta la misma policía por ahí se encuentra en situaciones difíciles de cómo tomar las denuncias, ¿no? Exactamente, bueno, te vuelvo a repetir de mi experiencia acá en Córdoba, que siempre por ahí en alguna nota, en mi columna de tecnología en la tele o en la radio, siempre le decía a la gente, bueno, vayan a la unidad judicial más cercana, ¿bien? Claro. Y pongan la denuncia si es que tienen un caso de grooming, de acoso, de alguna estafa. Entonces me respondían en las redes sociales, son muy activas las personas porque tienen algún problema, por supuesto, ¿no? Me dice, Pablo, no me pudieron tomar la denuncia porque no saben a dónde meterle, qué sé yo, vuelvan a la unidad judicial, vuelvan a insistir y son, o sea, la misma gente generó esa necesidad, hubo tanta denuncia que desde las unidades judiciales empezaron a llamar, nos llamaron a nosotros para decir, bueno, necesitamos capacitarnos, necesitamos formalizar esto porque son tantas las cosas que tenemos por día que necesitamos saber cómo tomar esa denuncia, a dónde redirigirla, y bueno, están haciendo por lo menos acá en Córdoba Capital, un buen trabajo porque no les queda otra, ¿no? Porque la gente realmente está yendo muchísimo, porque hay muchísimos casos lamentablemente de estafas digitales. Pablo, para cerrar, ¿qué recomendación básica le damos a aquellos que nos están mirando y han sido víctimas de estafa o están exponiendo demasiado los datos en el sistema y pueden serlo? Bueno, primero entender y darle el valor. Nosotros como usuarios somos la primera, como usuarios de tecnología, ¿no? Somos el primer eslabón que puede parar este tipo de actividades delictivas. ¿Cómo nosotros podemos parar? Entendiendo que el dato personal, o dándole el valor que realmente tienen nuestros datos personales. ¿Y qué son los datos personales? Nombre, apellido, pero no solamente eso. Bancaria, número de tarjeta de crédito, contraseñas, con quién vivo, a qué colegio van mis hijos, cuál es la ruta que yo sigo de mi casa al trabajo. Uno dice, pero eso es un dato personal. Sí, es un dato personal, porque todo eso define nuestra conducta, define nuestra identidad digital. Y si el delincuente conoce nuestra identidad digital, sabe los pasos que hacemos en nuestro día a día, para ese delincuente va a ser muy sencillo atacar, robarnos datos, robarnos información, incluso atacarnos en la vida real. Entonces tenemos que evitar sobreexponernos en las redes sociales. ¿Eso significa que vas a cerrar Twitter y vas a cerrar Instagram? No. Significa que vas a pensar 10 minutos antes de subir una foto o un video y pensar si esa foto o ese video, si se publica o se viraliza, ¿qué tanto puede perjudicarte a vos y a tus seres queridos? Entonces, si tomamos esa conciencia y empezamos a analizar un poquito nuestra conducta en las redes sociales y vemos que no tenemos que informar a la gente de nuestra conducta o nuestros datos personales, ahí vamos a ver que va a empezar a bajar, porque no le vamos a dar herramienta al delincuente para que nos robe. Y si fuimos víctimas, respirar hondo, porque por ahí esas cosas no se resuelven, más por cuando todavía hay pocas regulaciones y poca jurisprudencia en ciertas ataques que nos realizan. Respirar hondo y ayudar a que al lado, a nuestro vecino, a nuestra familia, no le ocurra lo mismo, contar lo que pasó y tratar de tomar los recaudos para el futuro, ¿no? Nos vamos a la segunda y última pausa comercial. A la vuelta vamos a estar dialogando con el doctor Enrique Novo. Ya venimos. En Veterinaria Mendieta nos ocupamos de tu mascota y le damos toda la atención que necesita. Clínica, accesorios, peluquería, alimentos balanceados, ecografías. Veterinaria Mendieta, el mejor premio para tu mascota.
Tener la casa propia no es solamente una estructura de ladrillo y hierro, es creo que la base de toda nuestra vida, nuestra familia. Es lo que nosotros vamos a dejar para nuestros hijos después. Entre todos, hacemos realidad el sueño de la casa propia, gracias a la línea de crédito para compra y construcción de 10.000 viviendas. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos, hacemos. El doctor Enrique Novo ha presentado su último libro sobre reclamo administrativo previo, con prólogo de Julio Comadira. Vamos a escuchar su testimonio. Bueno, es un instituto complejo, que, digamos, que no juega mucho a favor de la tutela judicial efectiva. ¿Para qué sirve esto? Si cualquier persona tiene un problema con el Estado Nacional y tiene que reclamarle al Estado Nacional, y si luego de ese reclamo no obtiene una respuesta satisfactoria, tiene que iniciar un juicio, no es como con otro sujeto de derecho, en el marco del programa común. Cuando uno litiga contra el Estado, tiene que cumplir con ciertas pautas previas para poder acceder a la justicia. A nivel provincial también sucede lo mismo, pero a nivel nacional se dificulta aún más, porque cuando el Estado le rechaza el reclamo inicial, que es obligatorio antes de presentar el juicio, se abren dos vías. O la vía recursiva, que se materializa a través de los recursos de reconsideración y jerárquicos. Los recursos son impugnaciones. Yo impugno el rechazo que vos me diste, Estado. Eso es para que la gente entienda. La vía recursiva, que son varios recursos hasta terminar por el superior jerárquico, y allí recién, cuando tengo las negativas de todas esas instancias, puedo ir a litigar a los tribunales ante un organismo imparcial e independiente, ¿sí? Pero hay situaciones en que no puedo ir por la vía recursiva y debo ir por la vía reclamatoria, que se llama. Entonces, ante ese rechazo inicial, tengo que iniciar el juicio directo. Entonces dice, mejor la vía reclamatoria. Bueno, no es tan simple, porque la pregunta que yo trato de desnudar acá, que tiene respuestas difusas, es en que hay situaciones en que un administrado, incluso muchos abogados, desconocen cuál es el camino correcto, porque tiene una zona gris muy amplia que hace que el reclamante no sepa si tiene que ir por la vía recursiva o por la vía reclamatoria luego del rechazo del Estado. Y esto, con un juez que no sea muy independiente y no sea muy imparcial, puede jugarle en contra al administrado, es decir, al ciudadano, que es el vulnerable, el débil en este litigio. ¿Por qué? Porque el juez le dice, no, te equivocaste en la vía, tenés que ir por el reclamo previo y no por el recurso. O al revés, tenías que ir por el recurso y no por el reclamo previo. Si bien hay muchos tratados y libros que justamente abordan la temática, no encontré en la bibliografía argentina algún libro específico. Por eso tuve la decisión de escribir al respecto, también en homenaje a que fue el tema que me tocó en el concurso que rendí para ascender al cargo de profesor adjunto en Derecho Procesal Administrativo acá en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Entonces eso fue hace unos años y siempre dije, cuando tenga tiempo voy a escribir sobre esto. El tiempo me lo dio la pandemia y bueno, lo escribí. Tuve el honor de que Julio Pablo Comadira aceptara prologarlo. Además me hizo toda una lectura muy fina de
del libro, así tiene el visto bueno de él, independientemente de que quien hace el prólogo, hace una lectura fina, no tiene que coincidir con todas las posturas del autor, obviamente. Espero que el mismo sea útil principalmente para los abogados litigantes que tienen que enfrentar a un poderoso Estado nacional con todo un cuerpo de importantes y estudiosos abogados, pero principalmente que tienen que enfrentar a leyes que no están claras y permiten que el reclamo se quede en el camino justamente por las bifurcaciones que la norma le pone. Que lo que aconsejo ahí es que el Congreso se ponga las pilas y mejore la ley 19.549, que es la ley de procedimiento administrativo, los artículos 30 al 32, lo haga coherente con toda la normativa, teniendo en base que hay varios proyectos en el Congreso de la Nación que se ve que por la coyuntura no le llevan el apunte y están durmiendo, y es necesario que se modifique porque esa omisión del legislador nacional hace que se frustren derechos. Final del programa, gracias como siempre por acompañarnos. Recuerden que este programa, como todos, ya está cargado en nuestro canal de YouTube como Sujetos de Derecho. Nos pueden seguir en redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Nos reencontramos la próxima semana para ser Sujetos de Derecho. Buen fin de semana, gracias. Chao.